Todo lo que sube ha de bajar. Las tres compartimos una marca familiar, el morro poco estético en la nuca. Abuela dice que es el morro cebú. Nos reímos con gracia al imaginarnos pastando y rumiando en un potrero donde las garzas nos expulgan. Pero la risa se vuelve pronto una mueca amarga que configura nuestro gesto familiar, las comisuras colgando hacia las esquinas, la mandíbula tensa y la mirada altanera. Una tristeza soberbia, podría decirse. Una tristeza enquistada que pelechó con el tiempo, como los brotes de la papa en la oscuridad de la cocina. Me veo en ellas y las veo en mí, aunque sus caderas se enclenquen, se diferencias de las mías y aunque mis manos tersas delante de mis privilegios. Me veo en ellas y me gusta tanto como me molesta. La posición al caer brevemente hacia adelante, el tono muscular alto de quien siempre está alerta, incluso mientras con resignación separa el maíz bueno del hueco. No quiero ser como mamá o abuela, no quiero su torpeza, no quiero su Parkinson, su depresión, su fibromialgia. No los quiero, pero los veo venir apacibles, como las olas antes que te revuelquen. Los veo venir y abrazarme con coerción violenta sin que pueda oponerme, como ocurrió con abuela, a quien conocí con las carnes firmes y la voluntad de hierro, cantando granos de frijol mientras repetía 1000 veces Jesús, 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 frente al altar que adornábamos con bugambilias y semillas en el día de la Santa Cruz. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. En este episodio conversamos con la escritora colombiana Juliana Gómez Nieto acerca de su más reciente novela Nuestros Dones, que además fue ganadora del Premio Nacional de Novela Inédita del Ministerio de las Culturas de Colombia y publicada por el Fondo de Cultura Económica. Esta conversación parte de una experiencia vital decisiva: la infancia de Juliana en el eje cafetero, el terremoto de Armenia, como muchos de ustedes recordarán, y esa relación temprana que se desarrolla con la tragedia, cuando ocurre así, con la belleza y por supuesto las preguntas que la literatura permite formular cuando la realidad parece no ofrecer respuestas suficientes. Desde allí llegamos a lo que fue su formación en Argentina, la educación pública, el periodismo, la crónica y a una manera de entender la escritura como oficio, tradición y búsqueda. Nuestros dones nace de una investigación familiar: un abuelo asesinado, una abuela convertida en archivo vivo, una madre atravesada por los cuidados y una narradora que regresa a casa para preguntarse qué la ata al clan del que quiso alejarse. En la novela, la autoficción no funciona como exhibición del yo, ya lo verán, sino como una forma de pensar la memoria colectiva, la violencia heredada, el cuerpo, la vejez y las obligaciones afectivas que sostienen y a veces desgarran a una familia. Hablamos también de la poética del monte, una literatura situada en el eje cafetero colombiano, hecha de refranes, oralidad, animales, gallinas, vacas, casas, cantinas, heridas y formas campesinas de entender el mundo. Una conversación sobre cómo narrar la familia sin explotarla, cómo mirar la violencia sin simplificarla y cómo pensar el cuidado como fundamento de la civilización, pero también como una carga históricamente impuesta sobre las mujeres. No olviden que este capítulo, como los anteriores, ha sido editado por Natalia Latorre Avarillo. Bienvenidos. Juliana, bienvenida a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Muy contento de estar acá para hablar sobre tu más reciente novela, segunda, Nuestros Dones, ganadora del Premio Nacional de Novela Inédita del Ministerio de las Culturas de Colombia 2025, titulada Nuestros Dones, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Arrancamos, por supuesto, felicitándote. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Juliana? Hay parte en tu vida que es de Argentina, hay regreso, esta novela es de 8 años. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de lo que ha sido tu naturaleza creadora, de la forma como te has relacionado con la escritura y cómo llegas no solamente a la novela, sino al premio? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y saludos también a toda la audiencia de Paredro. Digamos que mis inicios en la escritura son desde que era niña, siempre tuve como un interés en el narrar, en el observar, en el contemplar y sobre todo también en el tratar de encontrar explicaciones
al absurdo de la existencia, podríamos decirlo. Yo soy del eje cafetero, nací en Calarcá, Quindío, y a los 9 años sobreviví al terremoto de 1999 y vi mi pueblo casi que destruirse. Y yo tengo un poema que escribí años después que decía que la muerte no me arrebató de los brazos de la vida, pero me hizo vieja a los 9 años. Y esto lo creo radicalmente porque cuando una niña se enfrenta pues se enfrenta ante la tragedia, ante la catástrofe, se empieza a preguntar cosas muy, muy profundas como ¿y dónde está Dios? ¿No? Desde muy pequeña tuve, digamos, unas inclinaciones y unas preguntas muy existenciales también a partir de estas vivencias. Entonces imagínate que yo era una niña que le tocó salir con su madre a buscar a su padre en la morgue y vio su colegio, que era el colegio de las monjas, el colegio San José, destruido, y vio la cúpula de la iglesia, y vio la tragedia. Entonces, desde muy pequeña empecé como con esas preguntas y pues ni mi mamá ni mi papá, que igual ha sido un gran pensador, lector, lograron darme respuestas. Y entonces ahí llegué como a la literatura, de alguna manera, como buscando entender ciertas preguntas que constituyen la humanidad, la condición humana y ver cómo también dar respuesta al sinsentido. Entonces, esto no lo sabe mucha gente, pero realmente a veces me preguntan sobre qué escribes, qué tipo de literatura escribe. Yo sí siento que estoy atravesada por la tragedia, pero sin embargo, también encuentro mucha belleza en la tragedia y encuentro mucha poesía y suelo encontrar mucha poesía en la vida, ¿no? Cómo los seres humanos estamos atravesados por la belleza y por la tragedia al mismo tiempo. De manera que yo después de los 10 años me voy a vivir a Pereira, después del terremoto con mi mamá, que es de allí, con mi abuela, hago el colegio y tengo el sueño de ser escritora y pienso que para escribir necesito viajar, vivir, ver el mundo. Y a los 18 años me voy con una mochila hasta Argentina a estudiar periodismo en Buenos Aires, y en la Universidad Nacional de La Plata, que es donde terminé estudiando. Entonces me fui muy chiquita de la casa con esas ansias de ver el mundo, de escribir, y Argentina me parecía un lugar fantástico porque a mí me interesaba mucho la tradición literaria argentina y sobre todo esa relación con el periodismo. Allí viví durante 8 años, desde que tenía 18 hasta que tenía 26, y escribí mi primer libro, Montañas Azules, que es precisamente el libro sobre el terremoto del eje cafetero. Lo publiqué en Argentina con la editorial Malicia y me vine de nuevo con con una mochila, esta vez de rueditas, por todo Sudamérica, con 100 ejemplares de libros, presentándolo en algunos lugares donde yo había ido cuando fui la primera vez. Y bueno, nada, llegué a Colombia, retorno y empecé a tocar puertas para que publicaran este libro en Colombia porque había sido una publicación de 200 ejemplares y ahí logré que Editorial Planeta lo publicara en su plan lector. Y al mismo tiempo, pues volví a la casa de la mamá y mi mamá vivía con mi abuela y la cuidaba. Y yo tenía como un deseo de escribir una segunda novela que también creo que eso es maravilloso, y eso se lo agradezco siempre públicamente a Argentina, a la educación pública gratuita, al pueblo argentino, y es como la relación que tiene ese pueblo con la cultura y las artes, que no es necesariamente un privilegio, sino que hay una relación más desde el oficio, la tradición, y es si quieres ser escritor, sé escritor. Hay acceso a cursos, hay acceso a talleres, hay acceso los libros, pues no ahora, pero en esa época eran mucho más baratos, había miles de ferias independientes, los profesores y las profesoras eran generosos con el conocimiento, a diferencia de Colombia, ¿no? Que siempre la cultura ha sido un lugar más de privilegio, de estatus. Bueno, el tema es que yo regresé a Colombia y quería escribir una novela sobre lo familiar y estaba muy contenta porque tenía 26 años y sentía que ya había escrito un primer libro y eso es lo que te da el primer libro, como puedo hacer muchos más, ¿no? Cuando superas esa primera barrera de escribir y de publicar, que es tan difícil para las escritoras y los escritores, la gente no sabe lo difícil que es publicar un libro, difícil es escribirlo, pero publicarlo es aún más, es un desafío enorme. Y bueno, entonces empecé a escribir un nuevo libro y yo tenía una obsesión con mi abuelo, que era un personaje, mi abuelo materno, que era un personaje
que no había conocido, que era un fantasma familiar, no había archivos, solamente historias fragmentadas y que era como la tragedia de mi familia, ¿no? Porque él lo habían asesinado cuando mi mamá tenía 10 años, cuando mi abuela tenía 36 y era un arriero de Antioquia que había ido hasta el eje cafetero, hacia en Santuario de Risaralda, que es de donde es mi abuela. Se habían enamorado, supuestamente, y bueno, se habían ido para Antioquia, donde él había terminado asesinado por su primo. Y había una imagen generadora, que es la imagen generadora de nuestros dones, y es que mi abuelo estaba en la cantina del pueblo y su primo lo traicionó y le dio un disparo por la espalda. Entonces, él no se murió, quedó agonizando y es muy curioso porque como quedó agonizando y no podían llevarlo como al hospital porque no entiendo muy bien esa parte de la historia y eso también es fascinante como la historia y como la literatura nos ayuda a tratar de construir el relato, porque los relatos y las historias en la no ficción están llenos de vacío. Tú quieras hacer una investigación periodística. Entonces, había una imagen y era que mi abuelo lo hieren, su primo, por la espalda y él tiene que quedarse los 3 meses de agonía en la casa de su hermano, que es justo frente a la cantina donde lo hieren. Y todos los días ve desde donde está la imagen de la cantina donde lo hirieron, lo traicionaron y ve a su verdugo tomar y seguir como si nada. Y él solamente piensa en vengarse, ¿sí? Entonces esa imagen me parecía que era un poco un western latinoamericano que hablaba muy bien de la época de tardía de la violencia, eso en realidad era en los años 70, pero pues como que me parecía muy interesante este personaje que representaba la masculinidad colombiana de una época, arriero, campesino, hombre mero macho. Y cuando yo empecé a investigar sobre mi abuelo, me di cuenta que aparte había sido pertenecido, digamos, a los pájaros, era un conservador y seguramente también fue, digamos, de las guerrillas conservadoras. Entonces, cada vez me parecía más fascinante ese personaje porque era todo lo que yo no quería. Y es muy interesante cómo idealizamos a los muertos, ¿no? O a las personas que no conocemos. Y cómo cuando nos empezamos a enfrentar con su verdadera imagen, que también es una pregunta que se hace en nuestros dones, ¿cuál es la verdadera imagen del otro, de la familia? Si realmente el otro no es un misterio siempre, vivo o muerto. Pero bueno, el tema es que yo empecé a escribir sobre esa historia y en el medio me di cuenta que en el medio me tocaba quedarme con mi abuela porque mi mamá tenía que ir a hacer trámites de salud y cosas así. Entonces empecé a preguntarle cosas y un día me quedé pensando que mi abuela era el verdadero personaje de la historia y que ella era un archivo vivo con fecha de caducidad, que se iba a morir y que yo tal vez no la estaba aprovechando por estar obsesionada con el abuelo y que tal vez tenía que cambiar el foco. Y ahí empezó a aparecer todo el tema de los cuidados, ¿no? Y del tema de que mi mamá no tenía tiempo, estaba enferma de cuidar a mi abuela y después yo tampoco tenía tiempo de escribir la historia de mi abuelo porque tenía que cuidar a mi abuela. Entonces empezó como a complejizarse la historia y yo empecé a escribir 2 libros completamente diferentes, que yo sabía que en algún momento los iba a unir, pero no sabía cómo. La historia del abuelo y la historia de la abuela. Y bueno, pues fue, digamos, un momento bien complejo de la vida porque yo ya vivía sola hacía muchos años, regresar al lecho materno, también me fue en un momento de una adolescencia, a los 18 años, imagínate, yo era una niña, pero me creía súper poderosa, me quería comer el mundo y ya llegué más grande y vi que mi estatus en la familia empezaba a cambiar, que yo ya no era esa niña a la que cuidaba, no esa adolescente rebelde, sino que aparte ya me estaba convirtiendo en la mujer que tenía que empezar a cuidar a su madre o a su abuela. Y ahí empezaron también ciertas preguntas sobre el estatus y el clan, porque me costaba mucho, digamos, en la adolescencia uno lo que más quiere es diferenciarse de su familia, ¿no? Encontrar su identidad. Pero después cuando va envejeciendo y se va haciendo viejo y entiende que la soberbia de la juventud no te va a durar para siempre, empiezas a ver también como qué es lo que me une al clan, qué es lo que me une a mi familia, por más de que también sea algo que rechazo. Óyeme, gracias Juliana, porque en esto ya acabo de tachar dos o tres preguntas que te quería hacer y que ya están metidas. La búsqueda, vamos a llegar sobre esto, pero hay algo sobre lo que quisiera volver. Em,
y que te agradezco que nos lo cuentes, que es lo que supone un trauma que surge de lo telúrico, de lo geológico, es decir, del rompimiento de la tierra, de lo que fue ese terremoto de Armenia, de lo que fue ese tan claro. Mm, Hay algo que me llama mucho la atención con lo que nos dices. Estaba pensando, fíjate, hay muchas escritoras colombianas que han pasado por Argentina en los últimos años, ¿cierto? Está Laura Ortiz, pero también está Laia Restrepo, y Laia Restrepo, autora de Mangos, ella habla mucho de ese instante en el que desde Argentina escribe y recuerda un episodio que vive pasando, creo que es, no es Armero, pero creo que es Melgar o algún territorio en el que vea un suceso militar. Normalmente, Juliana, normalmente, cuando hablamos de autores, autoras, creaciones, muchas veces el vínculo o la herida que se quiere resarcir, aquello que se quiere curar, surge de la violencia. No que no esté en el cuento que nos cuentas de tu abuela, pero me llama mucho la atención esa identificación de la herida y el trauma desde el rompimiento de la tierra, desde lo que supuso el terremoto propiamente dicho, es decir, esa conexión y esa gran pregunta a los 9 años. Eh, Tú sientes que, porque claro, los dones es también otro tipo de descalabro, pero este doméstico y el que nos cuentas, parece como que la idea del terremoto está presente a lo largo de la obra. ¿También lo sientes tú así? Pues yo creo que sí soy una persona que está interesada en indagar sobre las grietas y sobre la herida. Sí, de hecho, creo que mi literatura es una literatura sobre el cuerpo. Mis personajes están muy atravesados por lo corporal. Y tanto en el terremoto como en nuestros dones en la vejez, ¿no? En lo familiar. Sí creo que es una pregunta que tengo y de hecho hay una frase que me gusta mucho de nuestros dones que podría condensar una de las tesis y es como, ¿es el cuerpo nuestro imperio condenado a la ruina? Y entonces ahí aparece una imagen que tiene que ver con la ruina y con la catástrofe. Es algo que inevitablemente estamos como condenados a la catástrofe, ¿verdad? Pero eso quiere decir que la vida no esté atravesada, vuelvo y lo repito, por la belleza, por la poiesis y por tantas cosas, digamos, que constituyen la complejidad. Creo que por eso también es tan complejo la vida, ¿no? Porque es hermosa y terrible al mismo tiempo. Entonces sí me interesa la grieta, sí me interesa la herida, pero más que la herida como un lugar de digamos, para sanarla, para curarla, para resarcirla, es como para poder entenderla. Yo creo que a mí lo que me interesa de la literatura es que me ayuda a hacer nuevas preguntas, es que me ayuda a inventar respuestas, es que me ayuda a, mm, a tratar de explicar la complejidad del mundo, pero es un vano intento, porque al final somos súper ignorantes y sí siento que estamos como a la merced un poco como de los dioses, como en la tragedia griega. Y también a merced de la capacidad de encontrar el archivo y preguntarnos por el archivo, si lo queremos traer, digamos, aparte de la indagación, no solamente de tu narradora personaje, sino también de lo que tú nos estás contando, porque hay algo que se me ocurre cuando te escucho sobre la importancia de Argentina. ¿Tú crees? Preguntas que siempre son, pueden sonar disparatadas o no, por supuesto, Juliana, pero ¿tú crees que esta novela la hubieras escrito si hubiera sido un lugar que no fuera Argentina? ¿Qué tanto una educación argentina sobre el inconsciente, sobre tal cantidad de cosas psicológicas que se desarrollan también en esa cultura argentina, que tú nos mencionas, la cultura, la accesibilidad, pero es innegable que también hay algo que permea la cultura argentina por sus traumas militares y sociales, por supuesto, pero también por, digamos, unos intereses que es echar para adentro, indagar para Psicoanálisis. adentro totalmente. Gracias, que se me estaba faltando la palabra más obvia. El psicoanálisis, pero no es solo psicoanálisis. Lo que te quiero preguntar si te influyó, porque me lo decías ahorita, esa era todas las preguntas. ¿Es un psicoanálisis que te permite escribir una autoficción? ¿Tú crees? Sí, mira, yo creo que hay algo en los argentinos y en el pueblo argentino que nos molesta mucho al resto del mundo y es el yo, ¿cierto? Que es precisamente el lugar de la autoficción. Y es como lo que te decía ahorita, que dice Sergio Blanco, que
que es un autor maravilloso que se lo recomiendo, dramaturgo, director, sobre que el yo pone, la autoficción pone el yo al servicio de la polis para poder exculpar o poder entender lo personal. Y bueno, y cito obviamente a las feministas como lo personal es político. Y yo creo que eso lo ha entendido muy bien el pueblo argentino. Yo esta novela no la escribí en Argentina, la escribí en Colombia. Y de hecho, Montañas Azules sí la escribí en Argentina. Pero a mí lo que me permitió Montañas Azules en Argentina fue entender que había algo de la memoria colectiva que era importante, del archivo y también de esta frase de Tolstoy, narra tu aldea y serás universal. Porque yo recuérdate que te conté que me fui queriendo comerme el mundo a los 18 años y ver la vida, ver una ciudad como Buenos Aires. Yo era una niña pues de un pueblo, de Pereira o de Calarcá, de ambos lugares, y estando allá dije: "No, pero es que la historia que a mí me pelecha en el ser es una historia de mi pueblo, ¿por qué no puedo narrar la historia de mi pueblo?". Y entonces ahí aparece algo muy interesante, que sí es la pregunta por la poética personal o la estética o el estilo, y yo me di cuenta que yo quería construir una obra que fuera sobre una poética del monte, que tuviera y abordara la poética del monte, donde los personajes fueran personajes del eje cafetero, atravesados por dramas universales, pero que los personajes hablaran como habla mi mamá, mi abuela, tu tía, o sea, como hablaba una influencia muy grande de Argentina, por supuesto, que la literatura podía estar en la calle, que la literatura podía estar en el barrio, que la literatura podía estar en la casa, que la literatura no tenía que responder al canon, a la tradición de el centralismo bogotano o bonaerense, sino que se podía construir otro tipo de poéticas. Por supuesto que en Colombia eso también existe, no digo que no, pero por mi formación académica, pues yo estuve leyendo, digamos, ese tipo de literatura. Y entonces, creo que sí, la pregunta por el yo y lo que te decía, los argentinos se preguntan mucho por el yo, pero no por el yo porque ellos saben que el yo es parte de un colectivo. Y ahí viene algo que es muy importante en nuestros dones y es la pregunta que yo tengo y me hago sobre la interdependencia mamífera. Es decir, todos los seres humanos somos mamíferos y somos animales. Por supuesto que somos animales simbólicos, atravesados por la cultura, por la lengua, que complejiza mucho más nuestra, pues que construye la cultura, ¿no? Pero no dejamos de ser animales. Y en medio de nuestra narrativa capitalista, diría yo, pensamos que realmente lo importante es el yo y realmente sin clan no sobrevivimos los seres humanos. Y lo que ha permitido la evolución de la especie es precisamente la colectividad. Y en ese sentido, entonces, empieza a aparecer el clan. Todos los seres humanos necesitamos cuidados, desde que somos niños hasta que somos viejas. No sobrevivimos, somos súper frágiles, no sobrevivimos sin el clan, pero al mismo tiempo, ese clan nos da y nos quita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el tema de la narradora, no? Esa pregunta por la identidad, como, o sea, me fui y volví y perdí todo lo que gané, todo lo que yo creía que era yo, lo perdí en una semana con mi mamá y mi abuela, porque hay unas herencias, hay una heredad, hay unos patrones de comportamiento, hay unas tensiones. Y bueno, ahí aparece el tema, digamos, de las violencias estructurales, como el tema del género, ¿no? Cómo esos cuidados generalmente están descargados en las mujeres y cómo el hecho de que las mujeres estén cuidando las aleja de tener tiempo, dinero y sobre todo autonomía de hacer lo que ellas quieren y cómo es un mandato y cómo también eso genera una rabia entre las mismas mujeres que se transmite de generación en generación. Entonces, como dice un fragmento del libro, solo quien da vida puede quitarla. Y es como esa tensión que hay entre la mamá y la hija, y eso también es muy del psicoanálisis, si se quiere, ¿no? Es fascinante y para la audiencia cómo estamos desmenuzando acá y estamos hablando ya, Juliana, de tantos elementos de tu novela, no solamente porque sea autoficción, sino a mi juicio es por el tejido tan bien hecho que haces para poder reparar sobre todos estos elementos. No hemos llegado al estilo y no hemos llegado a lo que tú ya dices, em, esta idea de la poética del monte, ¿no? Desde el principio esa abuela tan fuerte con las gallinas, las enaguas que compra del color de la piel de la gallina y este tipo de cosas
que lo desarrollan. ¿Por qué no hablamos un poquito de el argumento, Juliana, también para contextualizar a nuestra audiencia? Ya nos has dicho el territorio de la autoficción, pero me parece muy interesante esto. Julia, una periodista, regresa a casa, como tantos hemos regresado después de mucho tiempo, como tú nos lo has dicho, uno llega convertido en otro porque el tiempo ha pasado, uno ve que los demás crecen creyendo que no es con uno y se da cuenta que los demás han crecido tanto como uno ha crecido y ahí está el desplazamiento. ¿Dónde se busca la evidencia? Pues precisamente en esos elementos que empiezan a surgir, archivos, absolutamente todo, y encuentra. Para ti fue claro desde el principio esa búsqueda que fuera periodista, esa indagación, digamos, es verdad que es autoficción, pero si pensamos en la novela en cuanto a construcción ya de estructura, ¿fue eso algo que tuviste desde el principio? Es decir, una especie de periodismo intrageneracional, intratraumático generacional, porque me interesa mucho esa postura, porque es también el personaje que te permite escribir, porque está escribiendo acerca de lo que está viendo y dividirlo todo. Y escribir es rodear, cuidar, resarcir, pero sobre todo observar la herida. Sí, mira, creo que quede muy claro porque muchas veces la autoficción tiene muy mala prensa, ¿viste? Y las personas creen que, que escribir autoficción es simplemente, volvemos al yo, mirarse el ombligo. Y vuelvo a explicar lo que decía ahorita, ¿no? De la importancia de esto es un género literario y como un género literario, obviamente me encanta esta frase que voy a decir, muy de Poética del Monte, le torcí el pescuezo a la realidad. No es que esta sea la historia de mi familia. Sí, hay elementos, hay imágenes como las que conté del abuelo, como que conté la de la abuela, pero yo lo que hice fue construir el sentido de la obra que a mí se me fue develando en el camino a partir de la investigación. No, no fue desde el principio, o sea, digamos que yo sí estoy atravesada por el periodismo y por la crónica, entonces sí es parte de mi caja de herramientas del investigar y al crear un libro. O sea, sí fui hasta el lugar de los hechos, fui hasta la cantina donde mataron a mi abuelo, hice una cierta arqueología de familiar, el árbol genealógico, la historia, pero llegar al que la personaje narradora era una periodista y se revelaba de tal manera me costó muchísimo. Me costó muchos años poder llegar a ese lugar porque precisamente yo me quería alejar del registro periodístico y quería alejarme. Siempre está como esa tensión entre los escritores o los literatos que somos periodistas, que es como cómo usar lo mejor del periodismo, siendo el periodismo narrativo un género literario, por supuesto, y maravilloso, pero cuando vas a escribir ficciones, ¿cómo haces que tu estilo y tu registro no esté atravesado por el estilo directo o por ciertas cosas del periodismo que supuestamente son poco literarias? Entonces yo me alejé lo más que pude y no tenía, la narradora era, no, habían muchos narradores en este libro, era la abuela, era el abuelo que hablaba, hasta que en un momento, en un proceso de lecturas que yo tuve, y esto pues para mí es fundamental cuando estoy escribiendo, tener algunos buenos lectores y lectoras que me digan, mira, tu libro puede mejorar en esto, esto no me cierra, porque al fin y al cabo, sí, uno escribe para uno, pero también escribe para sus lectores. Y los lectores, como me enseñó mi maestro de escritura de crónica en Argentina, Martín Malarro, los lectores son muy inteligentes. El lector se pilla todo, o sea, si es inverosímil, si cambia el registro, los lectores son muy atentos. Yo le tengo mucho respeto a los lectores. Entonces alguien en medio de esas lecturas me hizo recomendaciones y varias recomendaciones, mis personas me hicieron la misma recomendación y es como el personaje de Julia no tiene fuerza, no tiene conflicto, no tiene potencia, está desarticulado, es como un personaje tibio, como que ni fu ni fa. Entonces yo ahí tuve que hacer toda una revisión y también eso es muy bonito de los procesos creativos y decir, listo, nada, entonces me voy a lo que negué desde el principio y tal vez este sí sea el recurso. Y lo hice, entonces digo, bueno, es una periodista, está indagando en la arqueología familiar y ahí sí es mucho de Juliana, ¿no? Que fue como un poco, bueno, voy a usar mi conflicto en la vida real, que es como cuál es mi identidad, volver a Claro. cuidar a la mamá, que era lo que yo no quería. Yo no quería que yo fuera el centro, sino que el centro fuera las otras historias. Pero eso le dio mucha riqueza al libro, a mi manera de ver, porque construyó varios campos de significación y hizo que este libro fuera polisémico. Entonces yo creo que tú lo puedes leer en varias claves. Lo puedes leer en la clave de los cuidados de las mujeres,
lo puedes leer en la clave De del acuerdo. de la masculinidad y de la violencia, lo puedes leer en la clave del pertenecer y el de no y el de rebelarse, que es el de Julia, ¿cierto? Que es como me rebelo ante mi familia, pero aunque me rebele, soy parte. No hay, digamos, cómo escapar. Em, no hay cómo escapar de esa familia, es como un sino que nos atraviesa y volvamos a la tragedia griega, ¿no? Entonces, creo que eso fue como también dar como una vuelta y negarme radicalmente a que yo fuese el personaje o el narrador. Obviamente no soy yo, ¿verdad? Es un personaje que yo construí, pero sí está atravesado por mi pregunta de qué me une y qué me ata a mi familia. Claro. Y también de la pregunta de quién me va a cuidar a mí cuando esté vieja, si yo no estoy teniendo hijos y estoy en una edad reproductiva donde mi ciclo se acorta. Entonces, todas esas preguntas. Y yo tenía mucho temor como estaba trabajando con el archivo familiar y estaba trabajando con un tema tan sensible como es la memoria y los traumas, tenía mucho temor de caer en varias cosas. Uno, ser esta activista del dolor de mi familia y usarlo para narrar una historia y ganarme un premio nacional. Sí, me parecía una cosa, o no un premio, publicar un libro, ¿verdad? Pero me parecía una cosa muy delicada. Esto me parece que evidentemente hay una conciencia muy clara en lo que estás diciendo de a veces, y esto me gusta decirlo, los lectores creen que los libros los lleva la cigüeña a la librería, ¿cierto? Es decir, que no hay sufrimiento detrás, que no hay traumas detrás, que hay un goce y un lujo, ay, tan chévere, voy a escribir sobre esto. Y créeme, incluso yo como entrevistador aquí en Paredro muchas veces me pregunto eso desde este lado del micrófono. ¿Qué tanto quiero yo que la gente escriba cosas traumáticas para yo venir a preguntarle sobre ellos? Tiene que ver un poquito con ese extractivismo del que estás hablando y esa idea de ponerlo en evidencia. Pero, ¿no crees que eso es inevitable en cualquier creación de escritura, entendiendo la imaginación literaria? Te lo digo desde lo fascinante Sí, y complejo, absolutamente, evidentemente, absolutamente, porque ahí siempre absolutamente. está, ¿de dónde vas a sacar tú más si no de la gente que te rodea? Y ahí es donde salen los famosos pañitos que, ojo, la gente también tiene que entender, muchas veces hay casos, y por este micrófono, por estos micrófonos también han pasado, quienes han escrito sus novelas, sus historias familiares, y eso ha supuesto rupturas y fragmentaciones familiares. Porque no todo el Sí, mundo lo claro, entiende. ¡Ay, es escritora! claro. En realidad, sí, ya me acordé lo que te iba a decir y tiene que ver mucho con eso que estás diciendo. Narrar siempre va a ser un lugar de poder, siempre. O sea, cuando tú narras, estás ejerciendo un poder, estás ordenando un relato, estás ordenando el mundo. Y eso, digamos, como un enunciador, una enunciadora, eso te posiciona, estás contando la historia. Y entonces, en esa pregunta sobre el poder y cómo narrar, mi pregunta ética era sobre cómo construir personajes, mujeres, femeninos, mujeres, que no sean, que están atravesadas por las violencias estructurales, pero que no sean mujeres sufridoras y que no sean pobrecitas las mujeres. Y eso fue muy complejo, o sea, cómo poder construir, digamos, ese lugar o cómo poder decir y hablar de las violencias estructurales hacia las mujeres sin ser confletaria, ¿sí? Sino mostrar cómo opera el patriarcado y también mostrar cómo los hombres son víctimas de ese patriarcado, de esa violencia, sin justificarlos. Entonces volvemos a lo mismo, la literatura debería servirnos para, en mi modo de ver la literatura, para tratar de entender. Y bueno, no, eso, creo que me demoré mucho. Entonces lo que yo hice al final fue como tener mucho respeto por esta historia y no acelerarme. Entonces yo dije, bueno, listo, si yo no encuentro cuál es el tono de esa narradora, si no encuentro cuál es el punto de vista, si no encuentro, pues no me voy a acelerar. Voy a buscarlo, voy a dejar que llegue, voy a esperar. Y así pasé muchos años cultivando esta historia, porque era una historia también basada en lo familiar. Entonces me parecía que tenía que ser como que tenía que tener reposo, inclusive para mí Claro. misma, para atreverme. Yo a veces escribía cosas, yo decía, yo no sé si esto voy a ser capaz de publicarlo. Entonces hay 2 cosas que pasaron ahí y cuál para mí es una celebración de mi escritura, y una es que yo vencí la autocensura, Qué bueno. y creo que eso fue muy importante, y en eso también me ayudó la terapia, ¿sabes? Porque hubo un momento en el que yo estaba súper enredada con este libro,
y no había nada que me ayudara. Entonces empecé a ir a terapia y entonces como que en esa terapia también me di cuenta que sí había un deseo genuino de narrar que prevalecía ante el miedo de qué pensaría mi mamá, qué pensaría mi hermano, qué pensaría mi papá, qué pensaría, más allá de que fuese una autoficción, mi abuela, y entonces el vencer esa autocensura. Y por otro lado, encontré un recurso maravilloso que es la metaliteratura, es la metaficción. Entonces, todos estos conflictos éticos sobre para qué narrar, sobre el narrar como asunto de poder, sobre cómo miro al otro y soy extractivista, sobre los puse ahí en la historia y los puse de manifiesto en el conflicto que tiene la narradora. Entonces, todo eso que yo tenía, yo dije, ¿yo qué hago con esto? Pues se lo meto al personaje que es el que tiene ese conflicto. Sí, claro, Y ahí es puse una fascinante. Es fascinante eso. Quiero hacerte una pregunta que se me ocurrió, que creo que agarra gran parte de esto, es decir, lo intergeneracional. No hemos hablado mucho del autocuidado, no, mentira, ya nos hablaste mucho, pero puede que volvamos ahorita, porque el tiempo pasa y tengo todavía tres cosas que te quiero, dos o tres cosas. Hay una muy particular. No es un spoiler porque ya nos has contado de todo, pero claro, llega un momento en el que aparece el asesinato en la novela, ¿cierto? El asesinato que es el momento en el que Julia, la periodista, se da cuenta que hay algo más allá sobre lo que nunca ha hablado, que sabe que su madre sabe, y es cuando habla con la abuela y le pregunta a la abuela, hablemos sobre esto. Y ella le contesta y le dice, eso ya está gastado, eso ya se lo gastó su mamá. Pero ella le dice, pero usted y yo no lo hemos gastado. Entonces, ¿qué me puso a pensar, Juliana? Y esto es algo que te quiero preguntar. La idea que tú aproveches la poética de El Monte y la poética del eje cafetero, que tomas como personaje el campesinado, que es claramente, eh, ¿hay alguna reflexión sobre las posibilidades que ha tenido un campesinado de poder reflexionar sobre sus traumas? Porque creo que hay algo muy puntual en el que es claro que la abuela dice: "Ah, eso no es nada", como normalmente uno o juega el típico lugar común de que al campesino, que el que trabaja la tierra es más insensible que uno porque es más duro y el callo se forma y así como se le mueren las gallinas, pues acepta. Y yo creo que hay gran parte ahí, hay mucha invención, ¿cierto? Me parece que hay mucho estereotipo. Te quería preguntar por esa cuestión particular, si sientes que apelas a eso o si te llamó la atención. sí, absolutamente, porque yo soy una persona que yo no soy una campesina, o sea, yo soy una mujer académica, he vivido por el país, he viajado por el mundo, he estudiado, he escrito libros, o sea, no tengo idea del campo para nada, aunque mi abuela fuera una campesina. Entonces también me daba mucho miedo empezar a narrar y creo que eso también fue como un desafío, narrar esa realidad del campo y esos personajes sin mis prejuicios. ¿Sí? Y entonces ahí aparecen varias cosas. Y una es que yo empecé a preguntarme sobre cómo se incuba la crueldad. Por eso el libro empieza con la asesinato, bueno, no es asesinato, con la matanza de las gallinas, ¿no? Que es algo que pues te cuento que a la gente le ha gustado mucho, que ha leído el libro y se conmueve mucho porque todas y todos en Colombia tenemos un pasado rural, todas, o sea, entonces hay una cosa como Todos, de la sí. como la nostalgia, como, ay, mi abuela también mataba a las gallinas así, y es algo atroz, pero es la forma en cómo hemos sobrevivido como especie, ¿no? Alimentándonos. Entonces, yo empecé a hacer una observación y una investigación también de eso, de como de la forma de entender el mundo desde lo campesino, y fue muy chévere porque yo como una mujer rural y mi abuela como una campesina hay una contraposición de mundos. Entonces, mira, yo durante muchos años fui vegetariana y entonces yo, pues imagínate el discurso vegetariano y hay una cosa que me pasaba y era como poder entender que los campesinos pueden amar a sus animales, inclusive por eso se los comen. Y que el amor que Claro. ellos tienen de los animales muchas veces está atravesado también porque son su alimento. Entonces, ¿cómo yo voy a ver desde mi punto de vista, mm, sí, como completamente sesgado, como cómo vive el campo, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas, o sea, entonces ahí aparece toda la poética del campo que es muy lindo, es cómo se relacionan con los animales y con el territorio y los campesinos. Entonces el hecho de que las vacas tengan nombre, ¿sí? La mariposa, la cuatro ojos, el
el novillo, el toro poeta, o que las gallinas también tengan nombres y que sí se la van a comer, pero eso no quiere decir que no las quieras, que no convivas con ellas, que no las cuides para alimentarte. Entonces entra como en choque esos dos visiones de mundo, el de la nieta, que es completamente centralista, y de la ciudad, que vendría a ser yo, la autora también, y la narradora, y el de mi abuela, que me dice como, o sea, tú me estás diciendo que yo soy cruel, pero es que así se sobrevive en el campo. Claro. Entonces, hay como una contraposición de discursos que a mí me parece que también hacen que la novela tenga, digamos, como un carácter un poco más universal, sin ser Sí, pretenciosa. Pero sí es verdad que, digamos, en las últimas épocas el mundo ha cambiado vertiginosamente y muchas personas tenemos un pasado rural y abuelos. Entonces ahora estamos atravesados y nosotros somos citadinos, vivimos en las grandes ciudades, pero nuestros abuelos y de donde venimos tienen otras prácticas. Entonces esa contraposición de mundos, por un lado. Y por el otro, sí, por supuesto que hay una cosa de que tenemos, y eso lo ha habilitado también la época, y es hablar del trauma. Antes de eso no se hablaba porque hay que seguir adelante. Entonces ahí aparece una cosa que a mí me sirvió mucho en la construcción de los personajes, y ahí voy a ir al estilo, y es que yo hice como una investigación muy, muy potente. Y potente me refiero como, porque a mí me dejó mucho con la oralidad y con la cultura sí. popular. Y entonces empecé a escuchar las palabras y como me sentía un poco como una extranjera, ¿sabes? Como decir, bueno, yo me voy a hacer la que yo no soy de acá y que nunca he escuchado estos refranes y los voy a resemantizar y voy a empezar a analizarlos. Entonces, con los refranes populares yo fui construyendo el universo simbólico de esos personajes. Entonces, ahí eso es una otra clave de lectura del libro. Tú puedes leer los personajes a partir de los refranes. Entonces, por ejemplo, los del abuelo, todos están construidos a través de la masculinidad. Entonces, hombre prevenido vale por dos. Son epígrafes para Sí. para la Que aparecen audiencia. en todos los epígrafes, claro que sí. Son epígrafes que aparecen en cada capítulo. Entonces, por ejemplo, los del personaje abuelo son, de noche todos los gatos son pardos, quien no arriesga no cumple, no cruza el río. Y los de la abuela están atravesados por el hecho también como de la crueldad y de ser mujer. Y lo mismo, cada personaje, la madre también de la que no hemos hablado, personaje Gema, y lo mismo la narradora, Julia, que también está atravesada más por la heredad. Hija de tigre sale pintada, de tal palo tal astilla, etcétera. Es que en ese sentido es de una riqueza grandísima y además esa oralidad se respeta en la escritura y en el estilo, incluso cuando pones a Olga a escribir, por ejemplo, que respetas mejor dicho, lo fonético frente al ortográfico y gramatical, porque presupone también que si se escribe así se tiene ese nivel, ya sea de escolaridad, pero no importa, está el gesto comunicativo y está la escritura, sea este de una o de otra. No vamos a alcanzar a hablar de la madre, Juliana, se lo vamos a dejar de tarea a la audiencia. Hay una última cosa que te quería preguntar, porque se me acabó el tiempo. Había dos preguntas, pero me tengo que quedar con una. Em, Hay cierta idea que tiene que ver con la mezcla entre lo bello y lo oscuro por la que arrancaste. Porque claro, el cuidado, cuidar del otro, libera, adeuda, condena y también se pesa, ¿cierto? No somos todos Madres Teresas de Calcuta y en el que pensamos qué alivio. Me parece que hay un juego muy interesante y una reflexión. Sí, el cuidado es ese gran sinónimo de esa frase que nos dijiste ya, la interdependencia mamífera, pero también es la dificultad de tener que asumir nuestro destino o nuestro lugar en el clan. Sí, absolutamente. Yo creo que ahí también es donde el libro, digamos, como que encuentra su, su centro, ¿no? Y es como la importancia de desidealizar el cuidado. O sea, estamos atravesados por el cuidado, no sobrevivimos sin el cuidado, somos mamíferos, pero eso no quiere decir que sea un lugar cómodo, eso no quiere decir que sea un lugar satisfactorio, y sobre todo hay una cosa que es política, porque el cuidado podría ser redistribuido, ¿sí? El cuidado podría ser diferente y no tendría que ser una condena para las mujeres o para las personas que cuidan, en su mayoría las mujeres, pero también hay hombres, por supuesto.
eh, porque si se redistribuyera, si hubiesen sociedades donde todo fuera colaborativo y colectivo, si volviéramos al clan, ¿no? Y ahí hay una reflexión que hace la narradora cuando encuentra la idea de la antropóloga Margaret Mead sobre el cuidado, ¿no? Que descubre que el primer símbolo de civilización es un fémur que se curó porque eran en esa época nómadas y un fémur curado que se demora meses en curar, quiere decir que alguien se quedó con esa persona cuidándola, aunque eran sociedades nómadas. Y ahí eso que fundó la cultura y también fundó, digamos, el primer signo de civilización. Alguien cuida a otro y piensa como clan. Entonces, mira, muchas veces pensamos, y esto es lo que más a mí más me enseñó este libro, más allá como escritora, me enseñó como Juliana, porque a veces yo siento que uno tiene ideas, eh, intuiciones, preguntas, pero escribiendo también uno aprende, ¿cierto? No es como que, ay, sí, tengo una gran idea, me siento y la cigüeña me trajo la idea, no, al final se llega a conclusiones. Y tiene que ver con que realmente lo más importante no es el yo, es el clan, porque cuando desaparece alguien en una familia, si se acaba la estirpe, o sea, mueren con esa persona las canciones, los secretos, los dones, las historias, muere todo. Lo mismo con la humanidad. Pensamos en el yo, pero realmente somos una especie. Ahorita estamos en un momento donde lo que está en peligro es la especie, ¿sí? No, y no nos salvamos solos. Pero eso no quiere decir que ese es un lugar cómodo, es un lugar de dolor porque estamos atravesados por la fragilidad y por la muerte y por la enfermedad. O sea, es un sino inevitable, los seres humanos estamos atravesados por ello. Juliana, muchísimas gracias. Última frase ya que decías, frente al cuidado, que es aquello que nos queda antes de la debacle, esa gran importancia de cambiar pañales, pero tanto a los recién nacidos como a los viejos, ¿cierto? Sin importar quién, la verdad, hombres, etcétera, etcétera. Y creo que esa es una imagen muy bonita para la audiencia. Hemos estado hablando con Juliana Gómez Nieto, autora de Nuestros Dones, Premio Nacional de Novela Inédita del Ministerio de las Culturas de Colombia 2025, publicado por Fondo de Cultura Económica. Un libro que ya, como se acaban de dar cuenta, está lleno de capas, lleno de tejidos y lleno, creo que la palabra aquí es bastante clara, lo polisémico, es decir, aquí hay de todo y creo que la gran em, genialidad, Juliana, que uno siente como lector es que haya sido capaz de meter todo eso en eso que quiero rescatar, la poética del monte, Mm. recuperar aquello del otro lugar para poder traerlo y mostrárnoslo. Juliana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti por la invitación y a la audiencia, por la atención y por el tiempo, que siempre es un privilegio y poder dedicarnos estos 40 minutos para escuchar sobre esta historia de la periferia, de los campesinos, de las mujeres, de la cultura popular, muchas gracias. Oh, muchas gracias a ti por acompañarnos. Ya saben, nuestros dones, vayan a leerla, vayan a comprarla. Además es un libro precioso, es decir, tanto el contenido como el empaque en el que viene. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.